¿Qué creemos acerca del gobierno de la Iglesia? Y vamos a estar entonces viendo la necesidad del gobierno de la Iglesia. Eso es lo que vamos a estar respondiendo hoy y hablando hoy. Y la próxima semana estaremos viendo algo acerca de la naturaleza del gobierno del ministerio pastoral. Y así estaremos viendo unos 3 temas más acerca del ministerio pastoral y estaremos respondiendo la pregunta como iglesia, ¿qué creemos nosotros del gobierno de la Iglesia? Vamos a orar antes de empezar y dar inicio en esta mañana. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, mi Dios, por ese tiempo, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has redimido, Señor, nos has salvado, nos has traído a tu reino, Padre, y en el día de hoy nos encontramos en esta iglesia local, haciendo vida, Señor, peregrinando en este mundo, demostrando que tú existes, tu Hijo Jesucristo se hizo hombre, vivió una vida perfecta, y tú al tercer día, tal como estaba escrito en las profecías de este libro, en el cual nosotros creemos, mi Dios, ha sido inspirado por ti para tu pueblo. Guíanos en este tiempo en el cual vamos a estar tratando este tema como iglesia, sé tú con nosotros, mi Dios, y permítenos asimilar lo que tu palabra tiene que decirnos para vivir conforme a ello. Te lo suplicamos en tu santo nombre. Amén. Bien, nosotros la semana pasada terminamos el tema de la predicación y vimos pertinente entonces abordar el tema del ministerio pastoral, para después seguidamente estar hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras, que el tema de hoy de la autoridad de las Escrituras que vimos en la escuela dominical, definitivamente era atinado para todo lo que nosotros íbamos a estar viendo. Ahora, ante la pregunta que nosotros tenemos por delante, por el tema, ¿qué creemos nosotros acerca del ministerio pastoral? ¿Qué creemos nosotros acerca del gobierno de la iglesia? Definitivamente nosotros debemos mirar las Escrituras y ver qué nos enseña la Biblia a lo largo y ancho de las páginas del Nuevo Testamento. ¿Por qué la necesidad de un gobierno de la iglesia? ¿Por qué es necesario? ¿Es acaso un invento humano o es acaso algo que está concebido en la mente de Dios? Algunos pudieran levantar las manos y decir, pero pastor, ¿acaso no somos todos iguales? El libro de hoy enseña que todos somos sacerdotes, que todos gozamos de las mismas beneficios delante de Dios. ¿Por qué no podemos gobernar todos juntos? ¿Por qué la necesidad de un grupo de personas que estén allí dirigiendo los destinos de la iglesia? Ahora, nosotros debemos definitivamente ver qué enseña la Biblia y responder preguntas como estas e interrogantes que se puedan estar levantando en nuestra mente y en nuestro corazón. Martin Lloyd-Jones dijo en cierta ocasión lo siguiente. Él dijo, de alguna manera nos hemos aferrado a la idea de que el error es solo lo que está terriblemente mal. O sea, aquello que vemos extremadamente malo es eso lo que está malo. Y dice este hombre, y no parecemos comprender que la postura más peligrosa es aquella que no pone el énfasis en lo que está completamente bien. Los seres humanos somos propensos definitivamente a alarmarnos con las cosas que están claramente mal. Eso, si está abiertamente mal, lo rechazamos de una vez. Pero aquello que en lo cual, ¿verdad?, no lo vemos tan así o no se presenta claramente dañino, de repente no lo vemos tan malo, no lo vemos tan grave. Los seres humanos solemos ser de esa manera. Así que esto que Martin Lloyd-Jones dice es así. Los más grandes peligros que llegan a la humanidad llegan disfrazados entre verdad y error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a naturalmente rechazar lo que está mal. Eso es algo que nosotros como seres humanos lo hacemos así. Muchos se pueden escandalizar en las iglesias y pueden levantar su voz en defensa de la fe por la creciente ola de iglesias evangélicas que han estado aprobando el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Y nosotros podemos levantar las manos y decir, no, eso está completamente mal, eso está ajeno a las Escrituras. Muchos se alarman y buscan defender esa postura, la postura bíblica, porque esas cosas perniciosas dentro de la iglesia no las podemos tolerar definitivamente. Sin embargo, mis hermanos, está comprobado por la historia del cristianismo que el daño más grave que ha sufrido a la iglesia de Cristo a lo largo de toda la historia no ha ocurrido por estas cosas que están abiertamente mal y que nosotros podemos reaccionar claramente contra ellas, sino aquellos peligros sutiles, imperceptibles a la vista. Desviaciones doctrinales pequeñas y ligeras que al final minan la autoridad completa de las Escrituras.
Un ejemplo de esto, el concepto bíblico mismo del gobierno de la iglesia. A lo largo de la historia, pequeños errores conceptuales en cuanto a la temática de cómo aplicar lo que la Escritura enseña acerca de este tema ha hecho mucho daño en la historia de la iglesia. Y eso ha dañado la fe. Y por eso muchos se han levantado a tratar de colocar y hacer cosas que la Biblia no dice con respecto a la autoridad pastoral. Ahora, por otra parte, el mundo en el que vivimos, las luchas que se han librado en los últimos siglos por la libertad, por la democracia, han llevado al mundo a colocarse en un extremo donde lo que reina es el espíritu anárquico y reaccionario a la autoridad. O sea, salimos de aquí y nos vamos hacia allá. Y esa ha sido la tendencia de la humanidad. Y lamentablemente el autoritarismo, el clericalismo, gobiernos opresores en la humanidad, imperios, dictaduras, han hecho que los pueblos y las naciones, los ciudadanos de los países del mundo, entonces abracen el anarquismo completamente como un refugio en contra de esas cosas que también están abiertamente mal. Eso es algo que ha ocurrido y no podemos hacernos de la vista ciega como que no, eso no ha pasado. No, eso ha ocurrido y debemos ser justos en ese sentido. Y yo creo que la iglesia de Cristo no se ha escapado ante ello. En las iglesias evangélicas vemos que ha ocurrido exactamente lo mismo. El mundo evangélico está alarmado por estas corrientes donde los homosexuales, por dar un ejemplo, o los que están a favor del aborto, entonces quieren levantar su bandera y llevarla. Pero, ¿qué de la enseñanza escritural del gobierno de la iglesia? ¿Qué de la enseñanza escritural del ministerio pastoral? Bueno, estas son situaciones y temas que deben ser atendidos con sumo cuidado, pues la experiencia ha demostrado, como dice el Dr. Martin Lloyd-Jones, o decía porque él ya no está entre nosotros, que el mayor peligro no se encuentra en lo que está espantosamente mal, claramente mal, no, sino en aquellas cosas que no están completamente bien. Tener una visión más o menos exacta, tener una visión regular de lo que la Biblia enseña del ministerio pastoral del gobierno de la iglesia, eso es un error que podemos arrastrar a lo largo de nuestra vida como iglesia y que nos pasará factura en el futuro. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos tener una visión clara, concisa de lo que la Biblia enseña con respecto a este tema. Nos vamos a escandalizar por cosas que están horrorosamente mal, pero ¿y de estos asuntos que sutilmente se cuelan en medio de nosotros, qué vamos a hacer? Por eso es que en medio de esta serie de quiénes somos y qué creemos, nos vamos a detener por algunos domingos a considerar el tema del gobierno de la iglesia. Y en la mañana de hoy lo único que vamos a hacer es responder la pregunta, ¿por qué esa necesidad del gobierno de la iglesia? ¿Por qué esa necesidad? Pero antes de dar las razones que tenemos en esta mañana para nosotros poder comprender esa necesidad del gobierno de la iglesia, es necesario que nosotros definamos y establezcamos a qué nos vamos a referir nosotros cuando hablemos del gobierno de la iglesia. Cada vez que usemos esa frase, el gobierno de la iglesia, aunque yo lo diga gobierno bíblico, gobierno pastoral, ministerio pastoral, nos vamos a referir a lo siguiente. Y nos estaremos refiriendo siempre a un gobierno bíblico compuesto por un consejo de pastores que han sido los encargados de dirigir, guiar, establecer y administrar los planes, políticas y recursos en el contexto de la iglesia, a los cuales la congregación entonces debe seguir, obedecer y sujetarse. Nos referimos entonces a un gobierno bíblico compuesto por hombres que han sido llamados por Dios, calificados por Dios, que son los encargados de dirigir, de guiar, de establecer y administrar todos los recursos, herramientas, políticas, planes en el contexto de la iglesia, a los cuales la congregación entonces debe seguir, obedecer y sujetarse. En palabras más sencillas, es un gobierno que provee estructura en la que hay personas en autoridad y consecuentemente hay personas en sujeción. Todo eso avalado por lo que la misma Escritura dice. Ahora bien, habiendo establecido esto, tenemos nuestra pregunta por delante. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué es necesario que exista un gobierno dentro de la iglesia? Bueno, básicamente por tres razones.
Y la primera de ellas, porque pudiéramos dar más, pero yo creo que estas tres agrupan todas y aquí las podemos derivar. Pero la primera de estas razones es porque el gobierno de ancianos en la iglesia es necesario a fin de ajustarnos al patrón que Dios ha establecido para todas las instituciones humanas. El gobierno de ancianos en la iglesia es necesario a fin de ajustarnos al plan de Dios, al patrón de Dios que ha establecido para todas las instituciones humanas. Una de las justificaciones favoritas de los evangélicos modernos que abogan porque en la iglesia no haya un cuerpo de pastores, porque en la iglesia no haya una persona que esté dirigiendo los destinos de la congregación, o aquellos que abogan por un gobierno 100% congregacionalista, ellos dicen que en el nuevo pacto todos hemos sido llevados a una misma posición de libertad. Todos hemos sido salvos bajo la misma persona, bajo las mismas condiciones, pecadores rescatados por gracia, y ahora que estamos aquí salvados, ¿quién eres tú para colocarte en autoridad por encima de mí y decirme lo que yo tengo que hacer en mi vida cristiana? El Evangelio, dicen ellos, nos ha libertado a todos por igual. Todos tenemos acceso libre al trono de la gracia, todos podemos adorar a Dios. Es más, tenemos el mismo Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía. ¿Para qué yo tengo que estar escuchándote a ti que me digas lo que yo tengo que hacer? Si yo tengo al mismo Espíritu Santo que me habla a mí. ¿Por qué vamos a someternos a la autoridad entonces de uno o varios hombres que están en igualdad de condiciones que nosotros, cuando nosotros podemos recibir la doctrina y la enseñanza directamente de lo alto? ¿Por qué vamos entonces nosotros a sujetarnos? Yo creo que los gritos de libertad, ¿verdad?, de estas personas, nosotros no seguimos a ningún hombre, nosotros seguimos a Cristo, que se levantan hoy en esta época posmoderna que nos ha tocado vivir, nos recuerdan a nosotros las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, cuando los hermanos en Corinto, dividiendo el liderazgo de la iglesia que había sido informada, salían los más espirituales diciendo, no, yo soy de Cristo, yo no soy ni de Cefas, ni de Pablo, yo soy de Cristo. Bueno, hoy día tenemos, y la historia de la iglesia así lo demuestra, personas que levantan esa bandera. Sin embargo, mis hermanos, eso parece muy espiritual, muy bíblico, muy correcto, pero si le pasamos esa frase por el escáner de las Escrituras, no va a tener ni va a encontrar ningún asidero escritural. No hace falta ser un teólogo, no hace falta conocer griego o hebreo, para nosotros darnos cuenta con una simple lectura de nuestras Biblias en español, que no hay contradicción alguna en seguir a Cristo y seguir a los hombres que Él ha puesto en autoridad en las diferentes esferas que nos atañen. No hay ninguna contradicción. De hecho, nosotros podemos decir y dar un paso más adelante y atrevernos a asegurar de que una de las marcas distintivas del cristianismo definitivamente es la capacidad de nosotros podernos sujetar a las autoridades, sean estas las que sean, que estén por encima de nosotros, en cualquier esfera de la vida. De hecho, el patrón de Dios, el que Él ha establecido, es común a todas las instituciones humanas. Hay individuos que tienen la responsabilidad de ejercer autoridad y hay individuos que tienen la responsabilidad entonces de someterse a ella. De hecho, cuando nosotros miramos el mismo mundo en el que vivimos, este planeta, Tierra, ¿qué nosotros observamos? Que Dios lo gobierna y que nosotros, sus criaturas, tanto los animales, los seres humanos, las plantas, toda la tierra como tal, está sujeta a Dios. Él la gobierna. Él decide cuándo ha de llover, cuándo sale el sol, si nuestra tierra avanza o no avanza más rápido, Él lo decide. Él gobierna el universo, no solamente el planeta. El mismo patrón de autoridad, Dios gobernando y sus criaturas entonces sujetándose a sus designios. Ahora, en ese sentido la Escritura sí es muy clara, y nosotros lo podemos ver a lo largo de las páginas de las Biblias, las diversas áreas de nuestra vida, en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Basta con mirar hacia los lados y ver que nosotros las autoridades que tenemos debemos reconocerlas, obedecerlas y someternos a ellas. Por ejemplo, ¿qué manda la Biblia a los hijos con respecto a sus padres en el tema de la autoridad? Bueno, Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Niños, ¿verdad? Que están aquí, tú obedeces a tu papá
y a tu mamá, no porque es un capricho de él, que él le da la gana que tú le obedezcas. No, Dios así lo ha establecido. Ese es el plan de Dios. Que los hijos obedezcan a los padres, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Es lo correcto. Podemos avanzar a otra área. ¿Qué demanda la Biblia de las esposas hacia sus esposos que están en autoridad sobre ellas? Lo mismo. Primera de Pedro 3:1 dice, y asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y cito Pedro porque en el contexto de Pedro está hablando de mujeres que estaban casadas con hombres incrédulos, que no comprendían estas cosas. Es más fácil sujetarse, ¿verdad?, a una persona cristiana, que es pecador, pero es cristiano y entiende la verdad de las Escrituras, que sujetarse a alguien que no abraza el cristianismo. Y Pedro en ese contexto le dice a estas hermanas que estén sujetas a vuestros maridos. Pablo dice lo mismo en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, no en una parte, no en lo que me conviene. Pablo dice claramente en todo. El mismo patrón, en la esfera de la familia. Ahora, ¿qué demanda la Biblia de los empleados con respecto a sus empleadores en cuanto a la autoridad laboral que ellos tienen? Bueno, la Biblia no escapa a este tema y también nos dice, en 1 de Pedro 2:18, Pedro dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, ¿verdad? Eso es sencillito, ¿verdad? Si lo dejamos allí, nosotros hubiésemos interpretado esto como, y a veces lo hacemos, ¿verdad?, como nos da la gana las Escrituras, y la Biblia dice, no lo dice, así que yo me sujeto solamente a los buenos y afables. No, no solamente a esos, sino también a los difíciles de soportar. Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es interesante que Pablo da una visión eterna y más amplia y directa. Cuando te sujetas a tu jefe, te estás sujetando a Dios, a Cristo. A Él te estás sujetando. Porque al final toda autoridad, como dice Pablo en Romanos, y ahorita lo veremos más adelante, viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué demanda la Biblia? Seguimos avanzando, ¿verdad? Estos son ejemplos nada más. ¿Qué demanda la Biblia de los ciudadanos de una nación con respecto a la autoridad de sus gobernantes? Bueno, Pablo le dice a Tito en el 3:1 del capítulo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y ahora sí entramos en materia. ¿Y qué demanda la Biblia de los miembros de una iglesia con respecto al liderazgo que Él ha establecido en ella? Alguien puede decir, no, pastor, ahí ya no. Ahí ya eso no aplica a lo que usted viene diciendo. En la iglesia la cosa cambia. En la iglesia el asunto es diferente. Ahí no se aplica. Usted no puede, ¿verdad?, comparar la familia ni el trabajo con la iglesia. Bueno, mis hermanos, lamentablemente déjeme decirle que a la luz de las Escrituras no hay ninguna diferencia. Hay gente puesta en autoridad y hay personas que están en la responsabilidad de sujetarse a esa autoridad. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos manda a sujetarnos también de la misma manera a las personas que están en autoridad en la iglesia. El patrón que Dios, y aquí es donde está mi punto de esta primera razón, el patrón que Dios ha establecido en todas las esferas de la vida, lo vemos de manera igual en el contexto de la iglesia local. El mismo patrón. Autoridad y sujeción. El mismo patrón. La Biblia demanda de los miembros de una iglesia exactamente lo mismo que demanda de las otras autoridades que están en las otras esferas. Reconocimiento, sumisión y obediencia. Vamos a ver algunos textos. 1 Tesalonicenses 5:12. 1 Tesalonicenses 5:12. Dice el versículo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Esa palabra presidir significa literalmente en el griego gobernar. Así que podemos traducirla y a los que gobiernan en el Señor, pero el Reina Valera la traduce presiden, y a los que presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Ese reconocimiento que Dios demanda a los hijos de los padres, a las esposas de los esposos, a los siervos de sus amos, a los ciudadanos de una nación, de los gobernantes, Dios lo demanda también en el contexto de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es interesante, muy interesante, cómo estas cosas se escapan, porque en Corintios, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, Corinto era una iglesia, como bien ustedes saben, que no tenía pastores, líderes oficiales, y la respuesta a la pregunta por qué esa iglesia era un completo desorden, problemas y problemas y problemas, lo vemos en que no había un gobierno, un liderazgo bíblico establecido en el contexto de esa iglesia. Sin embargo, aunque eso no existía para el momento en que Pablo les ha estado respondiendo las cartas que seguramente ellos les enviaron, notificándoles los problemas que tenían, miren lo que Pablo les dice a ellos en el versículo 15 y 16. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y mira el ruego de Pablo, porque me gustó ver el énfasis que él hace por el bien de las almas de las que allí estaban. Y él dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, aún en el contexto de una iglesia donde circunstancialmente para esa época no habían pastores bíblicamente establecidos, Pablo les dice a estos hermanos, mis hermanos, les ruego que ustedes le pongan atención a esta familia, se sujeten a ellos y a todos los que trabajan en ayudarles y servirles. Primera de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uno sabe que Pedro está diciendo esto, nosotros conocemos la idiosincrasia y el espíritu del joven, ¿verdad? Esa tendencia juvenil de rebelarse contra la autoridad. Y Pedro sabía que estas cosas podían ocurrir en el contexto de la iglesia, y les deja esta exhortación muy claramente. Estad sujetos a los ancianos. Y yo sé que algunos pudieran decir que el término anciano aquí no se refiere a los pastores, pero eso no se discute por el mismo contexto de donde se está hablando. Inmediatamente antes de referirse a ellos, está hablando de los pastores, de los ancianos de la iglesia. Pero hay otro pasaje, Hebreos capítulo 13, versículo 17, que lamentablemente en español nosotros no podemos ver el énfasis que hace el autor, pero no está mal traducido como lo hicieron Casiodoro de Reina, y lo debió haber seguro corregido Cipriano de Valera. Pero Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esa frase al principio, cuando dice a vuestros pastores, en griego es una sola palabra que no necesariamente puede ser traducida porque no significa ni pastores. Otras versiones la traducen mejor, de hecho en inglés, si lee en inglés puede ver la versión King James y verlo en inglés traducido. Pero la palabra en griego lo que significa es que se sujeten y obedezcan, que obedezcan a aquellos que oficialmente están por encima de ustedes. Es decir, hay un reconocimiento oficial de alguien que está por encima del resto de la congregación, porque eso es lo que él viene tratando aquí en el tema del capítulo 13. Por eso es que verla traducida, obedecer a vuestros pastores, no está mal, porque al final nosotros entendemos que los pastores son oficiales de la iglesia reconocidos y establecidos, y ellos son los que gobiernan la iglesia. Así que en ese sentido la traducción en español que tenemos, al menos esta y algunas otras, no están mal traducidas, el punto finalmente se cumple y el mensaje se transmite. Pero literalmente está refiriéndose a personas que oficialmente están al frente, liderizando. Ahora, mis hermanos, mis queridos hermanos, decir que no seguimos a hombres porque seguimos a Cristo, eso es una contradicción. No hay nada de contradictorio, ni de malo, ni de dañino seguir a hombres que Dios ha puesto en autoridad y los ha establecido bíblicamente en las esferas de la vida.
Eso es lo que la Biblia nos llama en todo momento. Nosotros no decidimos tener a los padres que tenemos, o que tuvimos en nuestro caso, y niños, ustedes no han decidido tener los padres que tienen, pero esos son los padres que oficialmente están a cargo de ustedes y deben sujetarse a ellos. Igual el lugar donde trabajamos, igual el esposo que tenemos, o que tienen las hermanas, pero ocurre exactamente lo mismo. Cristo nos ordena seguir a nuestros padres, a nuestros empleadores, a nuestros gobernantes, a nuestros esposos y también a nuestros pastores en el contexto de la iglesia. Así que, ¿cuál es nuestro deber como creyentes? Bueno, entender este patrón divino que nos obliga a reconocer, obedecer y sujetarnos, porque esas autoridades han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Eso es lo que Pablo enseña, ahora sí, si quiere ir conmigo, en Romanos capítulo 13, versículo 5. Exactamente eso es lo que Pablo está hablando. En Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Versículo 1, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y este es el punto de la autoridad. Al final, tú no te sujetas a tus padres. Tú vas a acarrear consecuencias como hijo por no sujetarte a papá y a mamá. ¿Tú no quieres obedecer a su jefe en el trabajo? Está bien. Va a quedar desempleado pronto. Usted acarreará consecuencias de ello. Usted quiere voltearse contra una nación. Bueno, las consecuencias de esto, sean justificadas o no, para una insurrección, usted acarreará las consecuencias de ese orden. Pero el punto es ese, que quienes acarrean condenación, en este contexto de esta interacción, autoridad y sujeción, son aquellos que están en desobediencia y resistencia. Por eso es que el versículo 5 dice, ahí mismo en Romanos, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, hay un asunto en el cual Dios nos demanda a nosotros sujeción a ese gobierno, o a esa persona que esté en autoridad sobre nosotros, sea esta la que sea. Así que mis hermanos, la idea, el concepto de que hayan personas en autoridad y otras en sujeción en cualquier esfera de la vida, no es un invento de aquellas personas y filósofos que piensan que algunos nacimos para ser clavos y otros nacimos para ser martillos. No, eso viene y emana de la mente y la sabiduría de Dios para con su pueblo. Eso es lo que Dios dice. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fue Dios quien diseñó el matrimonio, y en el matrimonio puso como cabeza al hombre. Fue Dios quien a los hijos les dio a los padres para que se sujeten a ellos. Fue Dios quien pensó en los gobernantes para que dirijan y guían a los ciudadanos de una nación. Fue Dios quien pensó entonces que lo más saludable para su iglesia era que hubiesen hombres calificados y calificados para que la gobernaran. Ese es el patrón divino. Sin importar de qué institución se trate, la iglesia no es la excepción. Vemos ese patrón repetido a lo largo y ancho de las esferas de la vida. Así que en primer lugar, la primera razón, el gobierno de ancianos en la iglesia es necesario a fin de ajustarnos ¿a qué? Al patrón divino establecido por Dios para todas las instituciones humanas. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué es necesario? Esa es la pregunta que estamos respondiendo. ¿Por qué es necesario el gobierno de la iglesia? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, es necesario ese gobierno en la iglesia a fin de evitar el caos y el desorden que promueve la anarquía. Mire, la estructura de gobierno, sin duda alguna, es indispensable para el buen funcionamiento y armonía de cualquier institución, Proverbios 11:14, está tomando nota. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y me gusta cómo lo traduce la versión internacional, porque la versión internacional dice, sin dirección, la nación fracasa. Sin ninguna o sin una estructura formal de gobierno adecuada, esa institución humana está destinada al fracaso, completamente al fracaso. ¿Recuerdan ustedes el periodo de los jueces de Israel?
Hay una frase que siempre se repite, porque hasta Saúl fue el primer rey. Antes de él se levantaron jueces dentro de la nación. Y es interesante el estilo caótico y destructivo que existía en el pueblo. Y esa frase se repite, esa que está en el capítulo 17, versículo 6, se repite en todo el libro. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La ausencia de autoridad promueve definitivamente el caos y el desorden. Eso es lo que la Biblia enseña. Alexander Strauss, un autor de un libro que se llama El liderazgo bíblico de ancianos, lamentablemente ese libro nunca lo he visto aquí en Venezuela, yo lo compré afuera, pero lo puede adquirir por Amazon o por cualquiera de estos ventas de librería. Es un buen libro para profundizar de este tema. Él dice lo siguiente: ninguna sociedad o institución, sea religiosa o secular, dice él, puede darse el lujo de descuidar la estructura de su gobierno. Esa estructura determina cómo piensa y actúa la gente. Es la que determina en definitiva cómo se harán las cosas. No importa de qué institución nosotros estemos hablando, a cuál nos estemos refiriendo, sea secular, sea religiosa, sea grande, pequeña, mediana, la estructura de gobierno es indispensable para que esa institución pueda avanzar. De lo contrario, el caos, la confusión y el desorden reinarán y gobernarán dicha institución. Por eso es que cuando hablamos de anarquía, no es extraño para nosotros, cuando usted revisa el diccionario de la Real Academia Española, ver que el anarquismo, y lo define en su tercero o cuarto literal, el anarquismo es una doctrina política que planteaba la abolición del Estado y la desaparición de todo poder autoritario, colocando entonces el gobierno en las masas de una nación. Pero nosotros vemos cómo el fracaso de este movimiento se ha venido abajo por sí mismo, por sus mismos encabezados. Aparentemente es una idea muy justa. Nadie está por encima de nadie. Todos somos iguales, todos tomamos las mismas decisiones y nos ponemos de acuerdo. Me parece muy justo. Sin embargo, manejar un país, manejar una institución en el contexto de la anarquía es absolutamente imposible. Ahora imagínense un hogar, 2 niños, papá y mamá, vamos a apuntarle a todos. ¿Qué vamos a comer hoy? Chuchería, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos de vacaciones? ¿Qué ropa vamos a comprar? ¿Qué te vas a vestir? Ahora imagínense en el trabajo, exactamente lo mismo. Mis hermanos, Dios que nos creó, que creó el mundo, nos ha dado el manual de instrucción por el cual nosotros debemos dejarnos guiar. Y en la Escritura Él ha establecido un orden. Ahora, ese espíritu anárquico de no querer reconocer las autoridades se ha impuesto en la sociedad en la cual nosotros vivimos. En todas las esferas de la sociedad que hemos nombrado, se ha impuesto ese espíritu anárquico. ¿Por qué usted cree que no es un secreto para nadie? Porque muchos matrimonios que finalmente se divorcian o se separan, sea cual sea el escenario que se dé, ¿por qué terminan separados o divorciados? ¿Por qué ustedes creen que al final se divorcian o se separan? Porque al final de cuentas, una de las razones de más peso y de importancia en ese proceso de ruptura, sea separación o divorcio, está el asunto de la anarquía. No me quiero sujetar a lo que tú estás diciendo. Ese espíritu anárquico se introduce finalmente en el matrimonio y está así en nuestra sociedad. Dios ha establecido que la autoridad del matrimonio recae sobre el hombre debe gobernar con amor, con gentileza, con sabiduría, pero debe gobernar. Sin embargo, hoy tenemos jóvenes y personas que piensan, no, en el matrimonio es 50 y 50. Y vamos a tomar las decisiones y si estamos de acuerdo los dos, entonces avanzamos. Y si no, entonces ahí vemos cómo hacemos. No, si no, ahí vemos cómo hacemos, no. Si no se ponen de acuerdo, entonces cuando eso sea creciente, ese matrimonio va a terminar en un divorcio, en una separación, en problemas graves para esa familia. Porque eso en la práctica no funciona.
porque ese no fue el plan de Dios. Lo mismo sucede con la crianza de los hijos. ¿Por qué ustedes creen que hay tantos padres que cuando sus hijos llegan a los 17, 18 años, o a los 14, a los 13, ¿verdad? Más temprano, no saben cómo manejar a sus hijos? ¿Por qué ustedes creen que hay padres que cuando sus hijos tienen 10 años, 9 años, ya están así temblando en un pie? Ay, ya van a cumplir los 12, los 13, ¿y qué voy a hacer? No. Si usted crió a su hijo en el contexto de la estructura que Dios ha dado, autoridad y sujeción, y usted mantiene esa estructura, no se preocupe cuando su hijo tenga 14, 15, 16, 20 años, porque aprendió esto, la estructura. Ahora, si usted levantó a su hijo en el contexto del anarquismo, donde los niños a los 3 años se le preguntan qué van a vestirse, qué quieren comer, y ellos toman sus propias decisiones, sus opiniones son las que valen, sin importar lo que papi y mami diga, porque yo me quiero poner esta ropa, porque yo quiero comer esto, porque yo no me quiero ir de aquí, yo me quiero quedar. Y él desde los 3 años hace valer su autoridad, la que no tiene, por supuesto, pero usted se la ha delegado a él. No esperemos que cuando tengan 15, 16 años, porque ahorita usted los agarra y no se puede ir porque usted tiene más fuerza, pero cuando él tenga 15, 16, ese se va a ir, no le va a importar lo que usted dice porque nunca le importó, porque usted lo crió en ese contexto. Usted va a cosechar lo que sembró, simplemente. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha establecido un patrón, un modelo en el cual los padres deben seguir para levantar y criar a sus hijos. Y nosotros podemos hablar así de cualquier institución. No importa de cuál institución y esfera de la humanidad estemos hablando, no puede haber orden y armonía si no hay un gobierno debidamente establecido y respetado para que ese gobierno dirija y guíe. Ahora, esta verdad también incluye definitivamente a la Iglesia de Cristo. El espíritu anárquico se ha introducido dentro de la Iglesia. 1 Timoteo 5:17 nos dice y nos enseña claramente que los pastores están para gobernar. 1 Tesalonicenses 5:12 también, aunque ese texto lo vemos más adelante. Pero 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos, los pastores de una iglesia están para gobernar la iglesia. Y aunque el espíritu anárquico ha penetrado sutilmente en las congregaciones modernas, eso no quiere decir que nosotros como iglesia no debamos ponerle el ojo a esos asuntos y ajustarnos a lo que la Biblia dice. Hay iglesias y hay movimientos. Los posmodernistas que abrazan el cristianismo abogan porque las iglesias, las decisiones sean tomadas por todo el conglomerado. Y vamos a ver las decisiones de todos. Si el 50%, la mayoría más uno, ¿verdad?, está de acuerdo, vamos a hacer lo que la mayoría dice. ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a ver qué sale de los corazones de las personas. ¿Cómo nos vamos a dirigir? Vamos a ver qué dice la gente. No. ¿En qué va a desembocar algo como eso? Desemboca en una batalla campal por la supremacía de los grupos que se alinean de acuerdo a sus pensamientos. Ahora, la iglesia de Cristo no está llamada a eso, a crear el caos, la división, el desorden, el desconcierto, la desorientación, como que aquí todo el mundo manda, todo el mundo hace, no, ese no ha sido el plan de Dios, eso no ha estado en la mente de Dios. En la mente de Dios está que su pueblo sea eficazmente dirigido por los hombres que Él ha calificado y Él ha llamado. La iglesia no está llamada a dejarse llevar por sus deseos, por sus pasiones, por lo que ellos creen que es mejor. No, la iglesia está llamada a seguir a estos hombres que han sido calificados por Dios. Ahora, esto además de ser bíblico, es algo de sentido común, de lógica. Esto que decíamos esta mañana, la razón. Ninguna iglesia puede avanzar y desarrollarse armoniosamente en un contexto donde la dirección de la iglesia está en manos de todos. Dice un autor lo siguiente, contemporáneo, dice lo siguiente: es cierto que necesitamos hoy un liderazgo sabio, pero necesitamos aún más seguidores sabios, porque un ejército de capitanes y de coroneles nunca ha ganado una batalla. ¿Sí? Necesitamos hoy un liderazgo sabio, sí, es verdad. Necesitamos hombres que puedan dirigir sabiamente la iglesia. Pero necesitamos aún más, dice este autor,
seguidores sabios. Porque un ejército de capitanes y coroneles nunca ha ganado una batalla. No es posible ganar una batalla con un ejército donde todos pretendan estar al mando. Eso, ¿verdad? Los que han servido aquí al ejército y los que han estado, no se puede. Es imposible. Es imposible ganar una batalla así. Un ejército así, ¿a dónde va a llegar? A ningún lado va a llegar. Y eso es precisamente hacia donde lleva la anarquía a la iglesia, a ningún lugar. La anarquía lleva a la iglesia a ningún lugar. Una iglesia donde impere esta postura no va a poder avanzar, no va a poder sujetarse al patrón de Dios establecido para su iglesia. Mira, nosotros vamos a estar chapaleteando así en el mismo piso, tratando de movernos como cuando uno está en el agua y tratando de avanzar, o como si estuviéramos en una silla mecedora creyendo que estamos en una silla de ruedas avanzando. No. Ahí estaremos, tratando de imponer nuestros criterios, tratando de decir no es de esta manera, es de esta otra, es de aquí, es de allá, es de allá, es de acá. Y ahí nos vamos a quedar, pasarán horas, días, meses, años, y no nos vamos a poder poner de acuerdo para nada. ¿Por qué? Porque en el plan y en la mente de Dios está que un gobierno bíblicamente establecido sea el que tome las decisiones. Habrán decisiones que hay que tomarse en base a un conocimiento que la iglesia no tiene. ¿Qué se espera la iglesia de eso? Que la iglesia confíe en el criterio de sus pastores, por la cual él está tomando la decisión que está tomando, porque hay información que desconocemos, y eso se espera de esos seguidores sabios que dice el autor, que citamos hace un momento. De lo contrario, en una iglesia donde gobiernen los mismos hermanos, donde todo esté en manos de la congregación en general, eso va a producir caos, desorden, confusión, y no van a avanzar. Ahora, en tercer y último lugar, y más brevemente, el gobierno bíblico de ancianos es necesario para cuidar y preservar la grey del Señor. El gobierno bíblico de ancianos es necesario para cuidar y preservar la grey del Señor. Un aspecto que resulta muy interesante definitivamente al leer las páginas del Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, es que se refiere una y otra vez a la iglesia como un rebaño de ovejas que tienen un pastor que cuida por ellas. Nos da esa imagen visual, esa metáfora que utiliza para nosotros poder entender y comprender un poco esa dinámica de lo que nosotros vivimos constantemente como congregación. Por eso es que la labor principal de los pastores, los de verdad, es cuidar y preservar el rebaño. Esa es su labor principal. Las ovejas son animales de poca vista, ¿verdad? Tienen una vista de largo alcance, sino muy corta. Eso hace que cuando un depredador, un lobo, una fiera salvaje se acerque, no sea perceptible a su vista tan corta y ella no pueda divisar qué es lo que está adelante. Y eso la hace un animal indefenso. Ahora, supongamos por un momento, y vamos a darle una buena vista de halcón a la oveja. Y vamos a cambiarle los ojos y vamos a ponerle que tuviera buena vista. Aún así ella tuviera otro problema, por su constitución. Y es que la oveja es un animal completamente indefenso. Completamente indefenso. Tan indefenso es que la Biblia usa la figura de la oveja, incluso cuando está siendo atacada, se deja destruir porque no, ¿cómo se defiende? No puede defenderse, no tiene algo para poder defenderse, boca o como cualquier otro animal, sino que simplemente es destruida por la fiera de una vez. Y la Biblia usa esa figura, como es la oveja, para transmitirnos a nosotros mansedumbre, una actitud y un carácter inofensivo a la hora de recibir un ataque. Es interesante como en Isaías 53:7, el autor, el profeta, describe a Cristo y nos da también esa misma idea. Él dice en el 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La oveja es así, no va, ni se va a estar quejando de porque la están matando en ese momento. Pero Isaías ilustra la manera en la cual Cristo padeció por nosotros y nos presenta la figura de una oveja para nosotros poder entender y comprender lo que Cristo padecería en ese contexto.
Ahora, un investigador de la agricultura y del pastoreo de ovejas secular, él dice lo siguiente en su experiencia. Él dice, recuerdo la conducta, para que yo quiero que ustedes vean esto, recuerdo la conducta de un grupo de ovejas ante el ataque de perros, pumas y lobos. Con frecuencia, ellas se encuentran paralizadas en el lugar, enceguecidas de miedo, motivadas por una absurda inconsciencia, mirando cómo son despedazadas sus compañeras. El depredador ataca a una y luego va a la otra para desgarrarla y despedazarla con todos sus dientes, y aún así las que siguen a su lado ni se mueven ni se inmutan ante tal carnicería que está ocurriendo a su alrededor. Es como si estuvieran totalmente inconscientes del peligro de su propia destrucción inmediata. Eso es lo que dice un autor secular, estudio de las ovejas, investigativo. O sea, eso es el animal. Y la Biblia nos relaciona a nosotros, como cristianos, como ovejas. Y también da la figura del pastor, y de hecho coloca a Cristo como el gran pastor de las ovejas. Así son las ovejas. Ahora, esa falta y esa capacidad defensiva y la imposibilidad de prevenir el peligro, porque entonces aquí está el punto, muchos cristianos no ven el peligro a lo lejos. Lo pueden ver muy cerca, o cuando ya lo tienen encima, pero no lo ven a lo lejos. Y los pastores están entonces para poder ver ese peligro a lo lejos. Por eso la función principal de un pastor es proteger y cuidar. En Ezequiel 34:5 dice el profeta, refiriéndose a la nación de Israel, y andan las ovejas errantes por falta de pastor y son presas todas de las fieras del campo y se han dispersado. ¿Qué sucedía con una oveja sin pastor? Se perdía, se extraviaba, se dispersaba. No tenía orientación ni rumbo y era presa fácil de las fieras allá afuera. Eso explica por qué Cristo en Mateo capítulo 9, versículo 36, y si quiere va conmigo un momento allá, él dice que las multitudes, él al ver las multitudes, Cristo tuvo compasión de ella, Mateo 9, 36, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo él a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice el texto literalmente que a Cristo se le conmovieron las entrañas. ¿Y por qué? Bueno, el texto dice por qué. Porque estaban esas ovejas desamparadas y dispersas sin pastor. Jesús sabía lo que significaba que una oveja estuviese sin pastor. Él sabía que un rebaño sin pastor es un rebaño desamparado, condenado y destruido. Y por eso Cristo la solución que da a ese problema que ve es que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor que envíe más obreros a su mies. ¿Cuál es la solución de Cristo a estas ovejas errantes y perdidas? Que el Señor envíe obreros para que atiendan las necesidades de esas ovejas. De ahí que no es extraño que la Biblia presenta entonces al ministro de Dios como un pastor a cargo de un redil, para defenderlo y protegerlo. Eso es parte esencial del ministerio pastoral. Vaya conmigo, yo sé que leímos este texto, discúlpeme, pero ahorita lo que quiero resaltar en Mateo capítulo 20, versículo 28, es otra cosa distinta a lo que nosotros leíamos la semana pasada. Pero Mateo capítulo 20, versículo 28 al 31, Pablo, pasando por Mileto, mandó a llamar a los ancianos y a los pastores de la iglesia de Éfeso, y mire lo que les dijo. Por tanto, Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, ¿qué deben hacer? Le dice Pablo a estos pastores. Por lo tanto, velad,
acordaos o acordándonos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Pablo le dice a estos hermanos, mis hermanos, ustedes deben velar, cuidar y proteger el rebaño que Dios ha puesto a su cuidado. Allá afuera hay lobos rapaces que se van a disfrazar de oveja y van a querer entrar al rebaño. Incluso dentro de ustedes se podrán levantar también lobos rapaces que quieran destruir al rebaño. Los peligros van a venir y van a estar. No es que, ya pasamos por esto y chévere, nos relajamos, ya pasamos la prueba, ahora les toca otra, ¿cómo se llama? Otro nivel. No, ya esto no nos va a volver a pasar. No. Esto es una exhortación constantemente, nosotros debemos cuidar y velar y estar constantemente cuidando nuestra alma. Ese término cuidar, cuidando de ella, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, dice Pedro allí: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ese término cuidar es el término episcopo, que significa sobrevelar, que significa vigilar con atención a algo. Tú estás por encima de algo, vigilando con atención, cuidando acerca de un peligro que pudiese venir. Y eso es una función que Pedro reconoce en los pastores. Por eso él le roga a los ancianos. Yo mismo anciano también con ellos. Ese es el contexto del texto que leímos hace un rato atrás, ¿sí lo recuerda? ¿Por qué? Porque la razón principal, el deber principal de un pastor es cuidar, proteger y preservar la grey que Dios ha puesto a su cargo. No es algo que le pertenece a los pastores, como que esto es mío, no. La iglesia es y pertenece a Cristo. Uno es o un buen administrador o un mal administrador. Pablo no le dice a estos hermanos, y lo pudo haber dicho: mis hermanos, cuídense y protéjanse entre ustedes mismos. Pero Pablo, ¿qué hizo? Llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dio esta directriz. Pablo y Pedro sabían que los cristianos no pueden autoprotegerse, son como ovejas. Pedro y Pablo sabían que un rebaño no es capaz de cuidarse a sí mismo. Para eso Dios regala dones a la iglesia y capacita a hombres para esta tarea. ¿Saben, mis hermanos? Una congregación que vive esta verdad debe dejarse gobernar y dirigir por sus pastores, sabiendo que Dios los ha colocado en ese marco de protección para guardar y preservar las almas que hacen vida en el contexto de una iglesia local. Y lo mejor que puede hacer una iglesia es sujetarse a la directriz que sus pastores estén dando en cualquier momento determinado. Dios ha establecido un medio para cuidar definitivamente a la iglesia del error. Dios ha establecido un medio para cuidar y preservar a la iglesia de tomar malas decisiones. Dios ha decidido un medio para proteger a la iglesia de la mentira y del engaño. Y saben, ese medio no es la confesión de fe. Ese medio tampoco lo es los reglamentos y los estatutos de una iglesia que sirven para poner orden, no. El medio por excelencia que Dios usa para proteger, velar y cuidar a su iglesia son los pastores, que deben usar bien la palabra de verdad, como lo leíamos en Timoteo, que no nos pase como Himeneo y Fileto, que engañaron a muchos diciendo que la resurrección ya había ocurrido y trastornaron la fe de algunos. No. Los pastores deben usar eficazmente la palabra de Dios para cumplir este propósito. Y las ovejas están llamadas a escuchar a sus pastores. Está claro, no son hombres superdotados, son hombres que tienen un juicio falible, que se van a equivocar, que van a meter la pata, que de repente van a tener un carácter que no nos guste y no nos agrade. Pero son hombres que si llegaron al oficio pastoral bíblicamente es porque Dios los ha capacitado para esa tarea y los pondrá a pruebas en el tiempo, si están o no capacitados para esa tarea. ¿Saben, mis hermanos? Los pastores están para ver peligros
que la iglesia pueda percibir en algún momento determinado, pero los pastores los deben ver a cierta distancia. Si no, no están capacitados para estar al frente de una iglesia. Deben tomar las decisiones apropiadas en el momento apropiado, con un conocimiento que necesariamente la congregación no conoce, pero por el bien de las almas, ellos deben tener la capacidad de poder sobreponerse y adelantarse a problemas y peligros que pueden afectar la iglesia en ese momento. Una iglesia en condiciones normales no va a tratar de protegerse. Una iglesia en condiciones normales va a dejarse proteger y guiar y guardar cuando el peligro acecha a una congregación. ¿Sabe? Estas son 3 razones donde podemos agrupar todo del por qué la necesidad de un gobierno pastoral. Sintetizando y resumiendo todo esto, ¿qué creemos entonces acerca del gobierno de la iglesia? Bueno, podemos empezar a responder esta pregunta ahora, ¿verdad? Porque nosotros podemos comenzar diciendo que creemos que el gobierno de la iglesia es un gobierno bíblico, concebido en la mente de Dios, conformado por hombres que han sido llamados, calificados y cualificados para dirigir, guiar los recursos espirituales y materiales de una iglesia para su bien y para su preservación, a los cuales la congregación está llamada a seguir, a obedecer y a sujetarse como Dios lo ha dispuesto en su palabra. Esto creemos nosotros como iglesia. Enseñan las Escrituras acerca del gobierno del ministerio pastoral. Pero este concepto lo vamos a seguir ampliando en los próximos domingos. ¿Qué enseñan las Escrituras acerca del gobierno de la iglesia? Vamos a orar. Padre bueno, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros, tú nos alimentas, tú nos sustentas, tú nos das las fuerzas, Señor, necesarias para que cada día podamos no solamente reconocer tu bondad y tu misericordia, sino también vivir conforme a tu palabra. Hoy, Señor, en el cual nuestra iglesia se reúne para alabar y glorificar tu nombre, gracias, Padre, te damos porque tú has hablado a nuestras vidas. Permite que estas verdades que están en tu palabra plasmadas, como tú creaste el mundo, estableciste un orden para la humanidad, nosotros como cristianos nos amoldemos a ese orden establecido por ti, en cualquier esfera de nuestras vidas. Ayuda a los niños que hacen vida en nuestra iglesia con sus padres a sujetarse a ellos. Ayuda a las hermanas que están casadas con sus maridos, con sus esposos, a sujetarse a ellos. Ayuda a cada uno de mis hermanos en el contexto en el cual ellos trabajan y laboran a sujetarse a sus empleadores. Ayúdales también, Señor, a que puedan entender la necesidad de nosotros como nación, sujetarnos, Señor, al gobierno actual que nosotros tenemos. Pero también ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos con gozo sujetarnos a nuestras autoridades en el contexto de una iglesia local. Oh Señor, tú sabes nuestra necesidad, tú sabes que necesitamos pastores. Trae, Señor, obreros a tu mies, para que puedan cuidar nuestras almas, para que puedan proteger este rebaño y que tu nombre pueda seguir siendo glorificado a lo largo de la historia. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el precioso y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.